Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2.4. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por arrancar esta semana con Matices. Hoy, por dicha, en horario habitual. Hoy invité a la doctora Olga Arguedas, es la directora del Hospital Nacional de Niños. Yo realmente estoy con el corazón partido. Hoy, mi periodista encargada de salud, Tracy Morales, andaba haciendo una transmisión hace un ratito en el Hospital Nacional de Niños. Pudo entrar sin la cámara, pudo entrar a los pasillos del hospital. Y realmente lo que nos cuenta es tremendo, que es, yo tiendo a usar la palabra colapsado. Ella siempre me corrige y me dice, no está colapsado porque no ha superado el 100% de ocupación. Está bien, cuando digo colapsado es que se ve un montón de chicos, de bebés particularmente, pendientes de conseguir una cama en algunos casos porque la situación es muy difícil. Por eso le pedí a doña Olga que esté con nosotros. Doña Olga, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Aquí estamos, muy ocupados, Randall. Lo sé, y de hecho, yo ayer invité a la doctora me dijo, Randall, tengo una agenda complicadísima, pero voy a hacer el esfuerzo, porque es importante convencer de que lo que está pasando es fuerte, y lo que está pasando tiene que ver con virus respiratorios. Doctora, discúlpeme la pregunta tan amplia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, Randall, es un pico de contagios por infecciones respiratorias que, valga echar un poquito para atrás en la historia, en Costa Rica siempre lo veíamos en la segunda mitad del año cuando recrudecía la estación lluviosa. Sin embargo, y esa ha sido la historia del año 2019 hacia atrás. Sin embargo, durante la pandemia, el año 2020 y 2021 nos permitieron experimentar un cambio en esta situación, un cambio positivo, aun cuando estuvimos en medio de la pandemia, y es que todas las medidas que se utilizaron para la prevención de la COVID resultaron tener un impacto positivo sobre las otras infecciones respiratorias infantiles. Entonces, en el año 2020, nosotros no tuvimos pico respiratorio en ningún momento del año. Y en el año 2021 tuvimos una discreta recrudescencia en la segunda mitad del año, pero nunca a los niveles que habíamos observado en periodos prepandémicos. ¿Por qué retomo esta historia? Porque aprendimos una lección, o al menos debimos haber aprendido una lección, y es que las medidas de higiene respiratorias ejercen un impacto muy positivo para no enfermarnos y para que no se enfermen los niños. Ahora, ¿qué estamos viviendo en este 2022? Estamos viviendo lo que yo he llamado la gripalización del COVID, es decir, la gente ya piensa el COVID es una gripe más, ¿qué importa que me dé? ¿Qué importa que me dé 2, 3 veces? No me va a pasar nada. Y hay poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores y los niños menores de 5 años que están pagando muy alta la factura de este fenómeno social. Sí, indudablemente. De hecho, doctora, cuando hablamos de estas medidas de prevención de virus respiratorio, las permanentes, no solo las que tuvimos en la pandemia, pienso mucho en los japoneses. Cuando usted va a cualquier otro país antes de la pandemia, uno siempre ve a los japoneses con mascarilla. Siempre, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay, qué ridículo es andar con mascarilla por todo el mundo. Bueno, realmente la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social no solo nos logró salvar de COVID, sino que nos previno de estas enfermedades que entiendo son súper transmisibles, doctora. Sí, así es, así es. Este pico respiratorio, y ahora conversaba justo antes de ingresar a la entrevista, Randall, conversaba con los compañeros que trabajan conmigo muy de cerca en lo que llamamos el Comando Respiratorio. Es un grupo que organiza todos los días el quehacer del hospital en lo que tiene que ver con estos pacientes. Y conversaba que estamos viviendo nosotros en el Hospital de Niños una situación inédita. Esto no nos había pasado nunca. ¿Por qué?
porque el virus del SARS-CoV-2 es un agente etiológico nuevo al que conocimos en el año 2020. Y este año, por primera vez, tenemos una confluencia de un pico de contagios infantiles producidos por SARS-CoV-2 con un pico de contagios producidos por otros virus, como rinovirus, como metaneumovirus, como bocavirus. Y una cosa muy curiosa es que nuestro enemigo clásico, con el cual yo he conversado con usted algunas veces en el pasado, que es el virus respiratorio sincicial, no nos está dando problema. Yo me atrevo a especular que el virus del SARS-CoV-2 compite con el virus respiratorio sincicial por el nicho biológico en los niños pequeños y entonces lo tiene desplazado. ¿Qué va a pasar en los meses siguientes? Yo sinceramente no lo sé. Creo que es probable que todas las olas de COVID tienen una fase de ascenso y una fase de descenso, así es que me atrevo a decir que igual como ha sucedido en otros países del mundo, este pico de Omicron bajará, pero no sé si eso se va a asociar particularmente en población pediátrica con una recrudescencia de los virus clásicos que producen infección respiratoria. Doctora, permítame saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía, Marco Vargas, que lo hace a través de Facebook, a Carlos Muñoz desde Washington, a Esteban Chinchilla, a Carlos Meléndez en Atlanta, a Carlos Méndez, perdón, en Atlanta, Georgia, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Iliana Vargas, que está en sintonía, a Gustavo Brenes, a José Vidal Monge, a Alfonso Lazo, a Gerardo Rivera, a Andrés López, a Beatriz Duarte, a Guillermo Barbosa, dice matices para seguir metiendo miedo. Doc, vamos a ver, la Doc está en el hospital en este instante, está en la oficina. Si pudiéramos salir un segundo de su oficina, ir a los pasillos del hospital, con números y con detalles humanos, ¿qué encontramos a esta tarde? ¿Qué es lo que nos estamos inventando, sacrificando a los niños más chiquiticos para meterle miedo a la población, doctora Arguedas? Bueno, nunca la intención es meter miedo, la intención siempre es compartir información sólida y transparente con un único objetivo, y es el objetivo de prevenir, porque la situación que vivimos es una situación prevenible. ¿Qué pasa si yo salgo de la oficina? Si yo salgo de la oficina ahorita y me voy al área de la consulta extemporánea de choque, voy a ser testigo de que nos están viniendo en promedio 100 niños más todos los días a esa consulta de choque. ¿Qué quiere decir? Son niños que no tienen cita, que vienen porque están enfermitos en forma aguda. Estamos atendiendo diariamente entre 350 y 400 niños todos los días, y el 90% de estos chiquitos que están viniendo vienen por infección respiratoria y casualmente vienen a esta hora del día. La hora de mayor afluencia es entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Si yo camino un poquito más, me voy al servicio de emergencias y voy a ver algo que no me gusta. Y no me gusta, le voy a decir por qué, porque no es lo ideal, no son las condiciones de confort que nosotros quisiéramos ofrecer, pero estamos tan llenos de pacientes que hemos tenido que habilitar pasillos para poner camitas en los pasillos y darle ahí atención a los niños que requieren observación. El servicio de emergencias tiene habilitados los pasillos. ¿Por qué razón? Porque no solo tenemos muchos pacientes, sino que tenemos la responsabilidad de tener a los niños separados por sectores. Entonces, yo no puedo mezclar a los niños sospechosos de tener COVID-19 con aquellos que están positivos ya por COVID-19, con aquellos que tienen otras infecciones respiratorias y están graves, y con los niños que vienen por otras causas al hospital, como por ejemplo accidentes de tránsito, una intoxicación, una apendicitis aguda, un diabético. Entonces, esta sectorización nos hace prácticamente, yo les digo a los compañeros, nos crea un Tetris hospitalario, como el juego de Tetris, ¿verdad? Donde todos los días tenemos que estar corriendo las fichas para decidir el sitio más seguro y más adecuado dentro de lo que podemos ofrecer para ubicar a cada niño. Esa es la situación. Si yo subo las escaleras y visito los servicios de pediatría del Departamento de Medicina, me voy a encontrar
con que las camas destinadas para tener niños con afecciones respiratorias están ocupadas en más de un 90%. Y voy a observar niños que no están pudiendo respirar aire ambiente, sino que están necesitando oxígeno, que están necesitando una cámara de alto flujo o que están necesitando otras modalidades de lo que se llama ventilación no invasiva. Si me voy a la unidad de cuidado intensivo, me encuentro el panorama más crítico. La unidad de cuidado intensivo es una unidad que en este momento tiene 5 camas destinadas para pacientes COVID críticos. ¿Qué quiere decir? Que ya no pueden respirar por sí solos, que necesitan un ventilador mecánico. En este momento, 2 de esas 5 camas están ocupadas. Hoy, milagrosamente, después de 2 semanas de estar al 100%, nos quedaron 3 camitas desocupadas, pero sabemos que una golondrina no hace verano. No sabemos cuál va a ser el panorama en las siguientes horas. Y tenemos, de las 12 camas que tenemos para casos respiratorios en UCI, 11 camas que están ocupadas por niños que están requiriendo alguna modalidad de asistencia ventilatoria. Voy a observar también que hay otras 5 camas que tienen que estar separadas y que es donde tenemos a los niños a los que les hemos hecho cirugía de corazón, cirugía del sistema nervioso central, cirugía de columna, a donde recibimos a los grandes quemados, a donde recibimos a los niños con politrauma por accidentes de tránsito. Entonces, es verdaderamente un panorama de mucha complejidad, de mucho estrés para los médicos y de mucho dolor para las familias. Entonces, el esfuerzo que hacemos por comunicar es justamente con la intención de evitar ese dolor. Doctora, ¿desde qué año es directora usted? Yo soy directora desde el año 2015. ¿Había vivido algún panorama más complejo en capacidad hospitalaria desde ese momento? Mire, como directora, no. Como jefe del departamento de medicina, que fue mi posición anterior aquí en el hospital, recuerdo en el año 2014 tuvimos un pico respiratorio terrible, en el cual sí recuerdo que una noche nos quedaba solo un ventilador disponible, un ventilador mecánico. Fue la peor noche de mi vida, porque yo decía, si hay 2 chiquitos en Costa Rica que hacen fallo, ¿qué vamos a hacer si tenemos un solo ventilador? Por dicha, ahí, los compañeros siempre tienen muy buenas ideas y decían, doctora, usamos uno de los ventiladores de transporte. Sin embargo, en este nivel de complejidad donde entra este proceso que yo le relataba de la sectorización de los pacientes, nunca lo había vivido ni nunca me lo hubiera imaginado. Verdaderamente la pandemia ha sido una pesadilla para los que la hemos tenido que vivir adentro de un hospital. Doctora, por ahí alguien decía, y voy a preguntárselo con la inocencia del caso, que es que los papás o las mamás somos los que colapsamos el hospital porque llevamos a los chicos al primer estornudo. Lo que pasa es que lo que yo creo es que, o sea, por Dios, ni que yo llevara el primer estornudo a mi hijo y termine en cuidados intensivos esa misma noche. Es decir, son chicos que de verdad están en gravedad. Sí, no, esa percepción no es correcta. Cierto que es muy importante la educación sobre el uso correcto de los servicios de emergencias, pero yo sí debo decir que nosotros preferimos que venga un niño que no amerita venir a que se omita, chiquito, que requieren, perdón, esos niños que estamos viendo. No, adelante, es que doctora, perdón, es que hubo un corte de en la consulta. Señal, que nada más para ver a quién se le está cortando, si es a la doctora o a mí. Don Julián, ¿usted me puede poner un sello? Por favor, a ver si soy yo el que está mal de señal, que es posible, o es la doctora Arguedas. Bueno, yo creo que estamos bien. Doc, ¿usted ahí me oye bien? Perfecto. Bueno, discúlpeme, es que hubo un corte que no le escuchamos. Adelante. No se preocupe. Relacionado con su última pregunta, la pregunta que nos hacía el oyente, es cierto que siempre es bueno invertir esfuerzos en educar al público sobre el uso correcto de los servicios de emergencias, pero ahora yo debo decir que los padres están trayendo a sus niños porque verdaderamente están con síntomas respiratorios y necesitan una valoración. Y en términos globales, los pediatras preferimos
que un niño venga y decirle a los padres que pueden devolverse a su casa tranquilos, a el panorama contrario, que es que omita venir y nos venga tarde en una condición grave. Doctora, aquí hay una pregunta que me encanta y es claro que se van a enfermar si ya están vacunados. Bueno, vamos a ver, vamos a explicar un poco la importancia de las vacunas en este universo de infecciones respiratorias. La mayor parte de los virus respiratorios pediátricos no tienen una vacuna desarrollada hasta la fecha. El grueso no lo tienen, lamentablemente, ojalá lo tuvieran. Tenemos 2 vacunas disponibles para virus respiratorios. Una es la vacuna contra la influenza y la otra es la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, tenemos que destacar que la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país está disponible solo para niños de 6 años o más. De manera que el grupo de niños más pequeños todavía no los hemos podido vacunar porque la vacuna no está en el país. El otro detalle interesante es que de la población de niños entre 6 y 12 años, solamente un 2%, vea qué poquito, solo un 2% tienen el esquema completo de vacunación contra la COVID, el esquema de 3 dosis, que es un esquema que garantiza una mejor protección contra la enfermedad grave y la hospitalización producida por Omicron. Entonces, lo que estamos viendo en este momento en el hospital, me voy a devolver a este recorrido que usted me invitó a hacer, lo que estamos viendo en el hospital es que el grueso de los niños que están hospitalizados son niños menores de 5 años. Estos 2 niños que tenemos hoy con COVID en la unidad de cuidado crítico, graves, hospitalizados, son 2 bebés pequeñitos, menores de 2 años. Y el 100%, porque ahora estamos chequeando eso diariamente de los niños hospitalizados al día de hoy, el 100% de los 11 que tenemos hospitalizados hoy son niños que o no tienen vacuna de COVID porque son muy pequeñitos o que no tienen el esquema completo. Entonces, bueno, valga el sacar este tema, yo quisiera que usted me permita compartirle algo, una pieza de conocimiento que es muy importante. La pandemia ha ido evolucionando con el tiempo y el panorama clínico no es igual con la versión, vamos a decirle así, la versión Wuhan del virus, que fue los que vimos en los primeros meses del 2020, cuando estábamos todos aterrorizados. La versión Wuhan del virus era un virus que tenía características interesantes. Su tasa de contagiosidad, el R0, era de 3. Es decir, una persona contagiaba a 3 personas. El periodo de incubación era entre 5 y 6 días. Y era un virus sumamente letal, sobre todo para personas adultas con factores de riesgo y para adultos mayores. Fue la versión más asesina del virus, no la más contagiosa. ¿Qué sucedió? Bueno, el virus, cuando existen muchos contagios, entre más contagios se dan, hay mayor probabilidad de que sucedan mutaciones y que entonces aparezcan las variantes. Entonces, lo que sucedió es que después nuestro país se vio golpeado muy fuertemente por la variante Delta. Biológicamente, la variante Delta es una variante distinta. ¿Qué características diferenciales tenía? Su tasa de contagiosidad, el R0, fue más alta que con la versión Wuhan. Tenía una tasa de contagiosidad de 7, mucho más. Por eso tuvimos más casos. Además de eso, el periodo de incubación era un periodo mucho más corto, 3 días. La persona tenía contacto y a los 3 días empezaba síntomas. La tasa de mortalidad era una tasa de mortalidad discretamente menor, no significativamente menor que con la variante Wuhan. Omití un dato importante. La versión del virus original, vamos a decirlo así, producía poca afección en pediatría. Se decía que alrededor de un 2% de los contagios se daban en niños. Con Delta, esto subió
un poquito, y con Delta tuvimos algo muy interesante, que fue que tuvimos más casos de síndrome multiinflamatorio infantil, que es esa forma de COVID que afecta el corazón y produce secuelas importantes. Bueno, ¿qué nos pasó en el año 2022? En el año 2022 empezamos el año con Omicron. Y usted recuerda la explosión de casos que tuvimos cuando toda la gente vino de la playa después de las vacaciones de fin de año. ¿Por qué? Porque Omicron ya era una variante con una tasa de contagiosidad de 10. ¿Esto qué quiere decir? Una persona enferma podía contagiar a 10 personas más, con un periodo de incubación sumamente corto, pero con un curso mucho más benigno, mucho menos probabilidades de hospitalización. La primera subvariante de Omicron que circuló fue BA1, que tuvo estas características que le mencionaba. Pero ahorita, a alturas del mes de agosto del 2022, ya BA1 no es la que está circulando. Están circulando BA4 y BA5. ¿Qué características tienen BA4 y BA5? Son muchísimo más contagiosas. Se dice que una persona enferma puede contagiar entre 15 y 18 personas. Tiene una evolución relativamente benigna en población adulta, vacunada, pero en población no vacunada, tal como son los niños en este país, que no tienen vacunación completa, las subvariantes de Omicron BA4 y BA5 producen muchísimo más contagios y al haber más contagios, de manera paralela, se genera más hospitalización. Todavía no podemos decir que sea más grave, no, para eso nos falta un poquito más de sustrato epidemiológico, pero sí podemos decir que tenemos más casos pediátricos. Perdón, doctora, ahí, esto se lo pregunto con todo respeto porque es un tema complejo. ¿Hay alguna presión por parte de los directores de los hospitales, que son los que tienen que jugar todos los días Tetris para hacer esto, y usted particularmente, para que traigamos la vacuna pediátrica? Bueno, honestamente nosotros pues no tenemos, digamos que mucha voz en el asunto, ¿verdad? Voz decisoria. Nuestra obligación es tener voz informativa, en el sentido de contar la historia. Los hospitales de adultos, vamos a ver, no están en el pico máximo de ocupación, sin embargo, destacamos que igual se están muriendo 4 a 5 personas por día por COVID y que los servicios de hospitalización de moderados y los servicios de hospitalización de UCI se mantienen en una meseta. En este caso, existe ya, y esto lo sé de fuentes muy fidedignas, existe ya la decisión para la compra de la vacuna para los niños pequeñitos de 5 años o menos, ¿verdad? Existe ya esa decisión, el país está haciendo las gestiones, pero se entiende, hay una gran competencia en el mercado mundial por tener acceso a esas vacunas que vienen en una presentación diferente. Entonces, pues nosotros vehementemente manifestamos el deseo y la necesidad de tenerla ya disponible en el país. Sin embargo, escapa de nuestras posibilidades el agilizar la importación. Ok, pero bueno, me alegra que usted sepa esa fuente fidedigna, que sí se está intentando traer la vacuna. Ahora bien, doctora, conocemos, digamos, por lo que hemos visto los últimos 2 años, las características del SARS-CoV-2 y la variante y subvariantes que usted nos ha relatado. De los otros virus, del sincicial, que yo le tenía terror como papá, se lo confieso, de el rinovirus, del bocavirus, no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el que se pega fácil? ¿Cuál es el más difícil para tratar? Sí, vamos a ver, hay cosas interesantes, pero tenemos que decir que la COVID-19 es una infección respiratoria más. Es decir, sus características clínicas al inicio son muy similares a las otras. Todos los virus se manifiestan por un poco de fiebre, ataque al estado general, mocos, tos. Hay algunas características que parecieran ser muy propias del virus SARS-CoV-2,
como son la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Sin embargo, estas dos características parecieran no presentarse con tanta frecuencia con Omicron. Y no hay ninguna característica clínica que uno pueda decir es exclusiva del SARS-CoV-2. El virus respiratorio sincicial, que es el virus al que usted, pues, con justa razón le tenía mucho temor, es un virus que se caracteriza por su tropismo, por su afición a contagiar niños pequeños. Le gustan los bebés menores de 2 años, y en los bebés producen un cuadro que inicia como una gripe común y corriente, con moquitos, con tos, con ataque al estado general, y en 72 horas el niño empieza a presentar dificultad para respirar y pitos en el pecho, silbidos en el pecho, que suenan muy parecido al asma, y dificultad respiratoria. La tasa de contagiosidad se estima que es alrededor de 1 en 5, son de menor contagiosidad que la COVID, pero en Costa Rica produce un pico muy importante, clásicamente. Como le dije al principio, en el presente año virus respiratorio sincicial no ha jugado un papel protagónico. Rinovirus, metaneumovirus, bocavirus y parainfluenza tienen características muy similares a las que ya describí, y su nivel de contagiosidad es muy similar al del virus respiratorio sincicial. Siempre en el panorama que nosotros solemos ver, casi siempre metaneumovirus aparece en escena antes de que aparezca virus respiratorio sincicial. Este año tenemos metaneumovirus, pero no es el más importante en el panorama. El más importante es SARS-CoV-2 y en segundo lugar rinovirus. Doctor, un día usted estaba haciendo memoria de los años anteriores a pandemia porque ustedes logran identificar muy bien y creo que tiene que ver con el ambiente, las temperaturas, la humedad, cuál es la época del año en el que empiezan a circular más. Por eso al inicio nos decía que en el segundo semestre del año aparecían. Después recuerdo que creo que fue el doctor Salas, antes de ser ministro, cuando era director de Vigilancia de la Salud, el doctor nos contaba que habían cambiado los patrones de algunos virus, producto, por supuesto, del calentamiento global. Lo que estamos viviendo, digo, sin esta fuerza que estamos viviendo, pero es el comportamiento normal de los virus, porque creo que no es todavía, creo que nos falta un par de semanas o un mes para llegar a lo que históricamente conocimos como el pico del virus sincicial respiratorio, doctora. Sí, vamos a ver, es un poco atípico en el sentido, no en su estacionalidad. La estacionalidad es la estacionalidad clásica. En Costa Rica, cuando estamos en estación lluviosa, lo que sucede es que se da un incremento de la socialización en espacios cerrados. Y cuando socializamos en espacios cerrados y hay una persona que tiene una infección respiratoria, es muchísimo mayor el riesgo de que esa infección respiratoria se les pegue a las personas que comparten la misma estancia. Así funciona, esa es la fisiología de los contagios virales. Es por eso que una de las recomendaciones más importantes para evitar enfermarse es preferir la socialización en espacios abiertos, que fluya aire, porque esto efectivamente baja el inóculo de virus que inhalamos en el aire. Entonces, desde el punto de vista de la estacionalidad, el comportamiento es el comportamiento típico. Hay algunas partes del comportamiento que yo no puedo predecir. ¿Por qué? Hay algunas características diferenciales. Uno es el tiempo que un niño dura en un hospital si adquiere una infección por un virus respiratorio sincicial a si la adquiere por el SARS-CoV-2, por la COVID-19. Los niños con un virus respiratorio sincicial se ponen muy graves en 72 horas, pero mejoran de manera muy dramática también. Entonces, sus estancias en el hospital y en cuidado intensivo tienden a ser más cortas. Los niños con COVID se ponen muy graves y las estancias hospitalarias tienden a ser mucho más prolongadas, lo cual pues complica porque algunas veces otras infecciones no nosocomiales propias del hospital toman ventaja de esta situación y las hospitalizaciones se alargan un poco más. Yo todavía no tengo los elementos científicos ni clínicos para poder predecir qué va a pasar en el resto de los meses. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, no lo sé. Con virus respiratorio sincicial
sí sabíamos que el pico respiratorio duraba en promedio entre 8 a 12 semanas. Con SARS-CoV-2 no lo sé, ni tampoco con esta mezcla de otros virus respiratorios que estamos viendo. El deseo, y ojalá que se cumpla, es que cuando las condiciones climáticas mejoren, que usualmente sucede en el mes de noviembre, y de nuevo las personas socializan en exteriores, estos virus respiratorios tienden a disminuir en su frecuencia. Doctora, los papás y las mamás, por supuesto, sin llegar a ser médicos, yo no soy médico, digo, uno va aprendiendo con la experiencia de los chicos, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, lo lleva al hospital o al médico, y uno dice, mira, no, la fiebre es altilla, pero no es tan alta, la tos es así o así, y entonces uno espera a que uno cree, digamos, se predispone a que le digan, ¿es un virus o es una infección? ¿Okay? Y una infección, digamos que por lo menos a los padres y madres responsables nos da tranquilidad cuando dicen, bueno, aquí está el antibiótico, y uno dice, bueno, listo, en 24 horas ya uno va a empezar a notar eso, ¿ok? Pero con los virus es más difícil, porque las infecciones que se hacen por bacterias las matan los antibióticos. En el caso de los virus, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos eso? Es simplemente un tema de sostener a los pacientitos, en este caso de los chicos, a que el virus baje la fuerza y empiecen a recuperarse, doctora. Sí, así es, efectivamente, como usted lo señala muy claramente, las infecciones respiratorias pueden ser de muchas causas, principalmente virales o bacterianas. Las virales son más frecuentes que las bacterianas. Para las bacterianas tenemos la suerte, tenemos la herramienta, que son los antibióticos, tan valiosa, que por eso hay que usarlos racionalmente. Con los virus, el tratamiento de los virus es tratamiento sintomático. Hay que tratar al niño según la severidad de los síntomas. La mayor parte de las infecciones virales producen síntomas leves. ¿Esto qué quiere decir? Un poquito de fiebre, un poquito de mocos, un poquito de tos, decaimiento, disminución del apetito, ataque al estado general. Y esos síntomas tienden a ser autolimitados. Esto quiere decir que el niño con observación y con tratamientos muy sencillos se va a poner bien, usualmente en un periodo promedio entre 3 y 5 días. Con las infecciones bacterianas, pues cuando el niño ya completa su tratamiento antibiótico, usualmente se refleja una mejoría notoria. Yo creo que aquí el punto clave para efectos de proveer información útil a los papás, mamás y cuidadores de niños es cuando tenemos que preocuparnos si un niño tiene síntomas respiratorios. Entonces, vamos a tratar de dar, digamos que un grupo de respuestas muy concretas. Si tenemos, vamos a ver un parámetro que es el parámetro de la edad. Si nosotros tenemos un niño menor de un mes que tiene fiebre o que tiene mocos o que tiene tos, es mejor venir a un hospital o a un servicio de emergencias, el más cercano que usted tiene. En un niño menor de un mes, esto puede tener complicaciones serias. Y aquí aprovecho que hago este recordatorio para decirles a los papás de recién nacidos que en este momento eviten que muchas personas lleguen a visitar, a conocer al bebé, que cualquier persona que llegue a la casa tiene que lavarse las manos. Yo sugeriría con todo respeto que tienen que utilizar mascarilla para protección respiratoria. Fíjese que la semana pasada tuvimos 2 recién nacidos con COVID en emergencias. Uno de 15 días y otro de 21 días. Uno de ellos terminó en la unidad de cuidado intensivo. Y pues suena como un poco contra el sentido común el pensar que un niño de 15 días haya estado expuesto a la socialización con una persona con COVID que fue la que pues, le dejó la infección. Bueno, pasemos a otra categoría. Cuando nosotros tenemos un niño que tiene una condición de riesgo, por ejemplo, un niño que tiene una cardiopatía congénita, un niño que tiene una enfermedad pulmonar crónica, un niño que utiliza oxígeno suplementario en el hogar, o un niño que tiene que toma medicamentos que bajan las defensas, ya sea porque tiene alguna enfermedad autoinmune o bien porque está en tratamiento por leucemia o cáncer, y ese niño presenta síntomas respiratorios, ese es otro contexto particular en el cual hay que buscar atención médica. Ahora pasemos a la otra categoría. La otra categoría
Bueno, son los niños que no tienen esas condiciones cuando tienen que venir al hospital. Tienen que venir al hospital si el niño presenta fiebre persistente que dura más de 3 días. Tienen que acudir al hospital si el niño presenta lesiones en la piel o en las mucosas, como la mucosa de los ojos o la mucosa oral. Esa es otra razón para acudir al hospital. Tienen que acudir al hospital si el niño presenta signos de dificultad respiratoria, es decir, respiran demasiado rápido o utilizan músculos respiratorios accesorios como los músculos del cuello o los músculos que están entre las costillas o los músculos del abdomen. Si el niño presenta una coloración azulada alrededor de la boca o en los dedos debajo de las uñas, si el niño presenta frialdad en las extremidades, bracitos y piernas, si el niño tiene deterioro del estado de conciencia, es decir, lo ven demasiado somnoliento, si el niño rechaza los alimentos o los líquidos, debe venir al hospital. Y en general, si el niño no hace con normalidad las actividades cotidianas más importantes del niño, que son la alimentación, el juego y el descanso. Si esos patrones se ven alterados, es mejor acudir a un servicio de emergencias. Doctora, es probable que la pregunta le parezca un poco dramática, pero ¿cuánto más pueden aguantar? Nosotros, aquí en el hospital. Sí, señora. No, nuestro trabajo es aguantar, Randa. Bueno, yo sé que aguantan y aguantan, pero digamos, esta diferencia que le hacía al inicio, ¿verdad? De cuando yo le sostenía a mi periodista, está colapsado él, y me decía, no está colapsado, porque tiene tanta ocupación porcentualmente. Yo sé que van a seguir ahí, la cosa es cuánto pueden más aguantar con los recursos que tienen hoy. Sí, vamos a ver, Randall, nosotros aquí hemos echado mano de dos herramientas. Tenemos siempre una herramienta, es la prevención también para nosotros mismos. Entonces tenemos lo que se llama un plan de contingencia hospitalaria ante la plétora respiratoria, que lo teníamos hecho desde hace un año, porque ya hace un año teníamos temor de que el respiratorio sincicial nos coincidiera con COVID, cosa que no pasó, pero el plan de contingencia en lo que consiste es que nosotros, según la demanda que vayamos teniendo, vamos reconvirtiendo áreas hospitalarias no dedicadas a la atención respiratoria para transformarlas en áreas de atención respiratoria y algunas áreas también en áreas de atención respiratoria crítica. Digamos que esa es una medida de contención. Nunca hemos llegado a rebasar la totalidad de nuestra capacidad. Sí ha habido algunos años en que requerimos del apoyo de hospitales del segundo nivel de atención, hospitales regionales y periféricos que tienen servicios de pediatría. Entonces, los hospitales regionales y periféricos nos ayudan teniendo en sus servicios niños que se encuentran con afección respiratoria moderada. Digamos que ese es un primer mecanismo. En la parte de recurso humano, que es la parte más crítica de cualquier plan hospitalario, siempre es el recurso humano, ahorita pues tenemos la posibilidad de, justificados por COVID, eventualmente autorizar refuerzos de personal en las áreas más importantes. Entonces, ahorita estamos reforzando personal en emergencias, en cuidado intensivo, en el servicio de infectología, donde tenemos pacientes moderados, y eso también nos da un poquito de oxígeno. Estamos también haciendo esfuerzos, gracias a Dios, esfuerzos que han sido fructíferos hasta el momento para aumentar la compra de insumos respiratorios, porque tenemos que comprar muchísimas cosas, ventiladores, cánulas, dispositivos para las cánulas de alto flujo, una serie de dispositivos especiales que además tenemos que comprar en varios tamaños, porque no se puede usar el mismo tamaño para un recién nacido que el que se usa para un escolar. Bueno, estamos previendo todos esos elementos para que, Dios primero, no nos falte nada. Doctora, permítame ir a una pausa comercial, es la única que vamos a hacer. Regresamos con los últimos 4 minutos de programa para insistir respecto a estos temas y
ver además de alguna manera práctica, que la doctora es muy práctica, lo ha señalado, dando consejos a lo largo del programa, cómo logramos aliviar un poco la presión sobre el Hospital Nacional de Niños. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Vamos a una pausa. Gracias a la enorme cantidad de gente que está con nosotros a través de la radio y a través del Facebook, y que pueden ver este programa esta noche en Canal 2, y también la gente que descarga Matices a través de los servicios de podcast. Realmente yo quedo muy feliz cada vez que reviso las estadísticas y veo que mucha gente lo está descargando en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, y lo oye a la hora que guste. Son las 2:44. Vamos a irnos a la pausa, regresamos con más de Matices. Muchos tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:49. Nos quedan unos 4 minutos más o menos de programa con la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños, el hospital que está pasando una situación muy compleja, está realmente abarrotado de niños con virus respiratorios, porque se han mezclado por primera vez algunos virus al mismo tiempo que el SARS-CoV-2, y siendo nuestra población pediátrica la vulnerable porque no tiene vacuna, entonces esto ha generado que sufran más. De alguna manera, doctora Arguedas, tener una parte de nuestra población sin vacuna nos permite entender la importancia de la vacuna, doctora. Resulta paradójico, claro, y doloroso, por supuesto. Sí, desde luego, es un triste recordatorio, pero bueno, recordatorio al fin. Destaca la importancia de estar vacunado, destaca la importancia de estar vacunado en forma completa, ¿verdad? Lo cual quiere decir 3 dosis de vacuna para estar bien protegido, especialmente contra todas estas subvariantes emergentes. Efectivamente, la vacunación es una capa más para la protección. Sabemos que el principal objetivo de la vacunación contra la COVID-19, y vamos a decirlo, contra influenza también, es el prevenir enfermedad grave y hospitalización. Esto lo estamos viendo con mucha claridad en los adultos. Los adultos han bajado sus tasas de hospitalización y sus tasas de enfermedad grave, pero lamentablemente en los niños, pues no hemos podido disfrutar, digamos, de ese privilegio conferido por estar vacunados. Sí, indudablemente. Doctora, usted nos daba algunas recomendaciones ya respecto a estos temas, particularmente con los chicos más pequeños, pero más allá, digamos, de este pico en este instante, deberíamos de tomar para siempre, por ejemplo, el estricto lavado de las manos. Creo que como humanidad pues recibimos una buena lección, doctora, que se nos olvidó. Sí. Sí, quiero hacerle una pequeña reflexión, Randall, literaria, ¿verdad? Ayer, después de que conversé con usted y preparándome para esta entrevista, me leí de nuevo el último capítulo del libro La Peste, de Albert Camus, y me llamaba mucho la atención que él finaliza su libro diciendo que pronto, si las personas olvidan la lección, aparecerán de nuevo ratas muertas en las calles anunciando la llegada de una nueva peste, ¿verdad? Bueno, ese era el contexto de esa historia. Y yo creo que nosotros, la realidad es exactamente la misma. Si nosotros no entendemos que lavarse las manos, la protección facial cuando tenemos síntomas respiratorios, preferir socializar en espacios abiertos y tener un esquema de vacunación al día, son elementos protectores, no ahora para COVID, para siempre. Esta historia que nos ha tocado vivir tan difícil para la humanidad se va a repetir. Y el plazo en el que se va a repetir yo no lo puedo decir, pero le puedo asegurar que se va a repetir. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha estado muy interesante. Ojalá que les vaya mejor, que todas las estrellas confluyan para que desahoguemos un poco al hospital. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall. Me quedó debiendo la canción. No se la quedó debiendo, es la última pregunta, doctora, ¿cuál canción quiere? Estaba ilusionada con la canción. Puede seguirlo estando, porque no nos vamos a ir sin canción. Vamos a ver, hoy se la voy a poner difícil. Quiero una canción que se llama Cry Me a River. Cry Me a River. Llórame un río. Sí, y la cantante se llama Diana Krall, que se escribe
Krall. Diana Y si no, pues Kroll. tengo plan B. Sí, Diana Kroll. No, ponga plan B. Vamos a ver, don Julián. Vamos a ver, yo creo que sí está. Sí está. Y viera qué linda canción. Póngale atención. Vamos a ver, Juli, ya se la paso. Si usted la encuentra antes, todo bien. Pero creo que yo la encontré de una vez. Vamos a ver, aquí está. Cry Me a River. Vamos a ver, doctora, hoy había hace años unos concursos en radio, a ver si el locutor se acuerda, ponía la canción en 30 segundos. Mientras buscaban ahí en los discos. Ajá. Hubiéramos perdido, Julián, hoy. Que dicho, ya no hacemos esos concursos. Y ya no hay discos. Saludos a Marvin Ballestero que nos está escuchando. Y dice, hay versión live y versión normal. Ay, ahora sí, se pusieron. La que quieran. La que quieran. Nada más la suenan ahí al fondo, son las 2:54. Mañana les cuento que hay horario especial de Matices. Mañana estaremos a las 12:30. Hay jornada de fútbol, así es que eso nos obliga a adelantar el programa. No he revisado el miércoles, ya lo voy a revisar, pero por lo menos mañana sí. Julián, ¿ahí la sonaste? Ahí está de fondo. Doctora, gracias. Gracias a usted. Saludos. Feliz tarde, hasta luego.